Hola, soy Lucía García Caballero de segundo bachillerato de Ciencias Sociales de IE Miguel Romero Echeo y voy a hacer una videoreseña del libro La mujer justa de Sándor Márai. Sándor Márai era un escritor y periodista húngaro que publicó obras como La mujer justa o El último encuentro. Esa novela está dividida en 3 partes, narradas por 3 personajes diferentes. La primera persona que narra se llama Marika. Marika es una mujer de bajos recursos que no cuenta con las mismas oportunidades que la aristocracia de la época, que se enamora de un aristócrata burgués llamado Peter. Ella está totalmente enamorada de él y se acaba casando con él. Ella vive totalmente feliz hasta que empiezan a ocurrir una serie de problemas que hacen que se replantee su matrimonio y empieza a haber desconfianza, celos y empiecen a haber muchísimos problemas. ¿Qué pasa? Que ella, como está totalmente enamorada, intenta buscar solucionar los problemas. La cosa es que él, al no estar enamorado de ella, no pone de su parte y acaba por el divorcio de la pareja. Y ahora voy a leer un fragmento de la narración de Marika que me ha gustado mucho. El amor. A veces dudo de esa palabra. Es el mayor poder sobre la tierra. A veces siento que cuando los hombres nos aman, porque no pueden hacer otra cosa, al mismo tiempo desprecian un poco ese sentimiento. Me ha gustado mucho ese trozo de la narración debido a que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. El segundo fragmento habla sobre las perspectivas de Peter ante esta situación. La segunda parte es un poco más compleja de entender debido a la profundidad de los pensamientos de Peter y la manera en la que trata los asuntos. Pero en mi opinión es una narración muy buena. Ahora voy a leer el fragmento de la narración de Peter que me ha encantado. La vida es siempre cruel con todo el mundo. Lo que da, antes o después termina por quitarlo, o al menos lo intenta. El verdadero heroísmo de cada individuo consiste precisamente en luchar para proteger sus intereses y los de su familia. Y me ha encantado porque también estoy de acuerdo con lo que dice Peter. En sus monólogos trata temas como el por qué se divorció de Marika o el por qué llegó a serle infiel. Y al final de su relato cuenta cómo sería la mujer justa para él y te da ese dato que es el título de la novela. Y por último tenemos la tercera narración que la hace Judith, la amante de Peter. Ella narra cómo intenta a través de Peter llegar a la posición social a la que ella aspira. Realmente nunca tuvo ningún interés amoroso por Peter y simplemente se interesó por él por el hecho de que él era un aristócrata burgués y ella quería ser eso. En la parte de Judith se enfoca más en la historia, en la cultura, en explicar cómo era ese país en ese momento de la historia, en todas las guerras que estaba pasando, en cómo resurgió el propio país de sus cenizas. Y por eso ha sido la parte que me ha costado leer. Esta a mí me chocó debido a que no seguía el hilo de la historia principal, porque en la primera y segunda narración se centran sobre todo en el matrimonio que han tenido y en el por qué se ha disuelto y se han divorciado. Pero en la tercera narración se centra más en lo cultural, social y histórico. Y me chocó bastante, entonces decidí investigar el porqué de esto y descubrí que esto es debido a que las 2 primeras narraciones se las escribió en una época y las escribió seguidas, y la tercera narración la escribió mucho tiempo después y quiso darle un giro a la historia y centrarse más en el ámbito histórico. En mi opinión, las 3 partes tienen puntos de vista muy diferentes. La parte de Marika se centra más en el ámbito romántico, en el ámbito bonito de cómo crear una persona y cómo demostrar tus sentimientos y luchar por una persona. Aunque después de eso, al fin y al cabo, acabó sufriendo ella. En la segunda parte podemos ver cómo él se centra más en analizar las cosas profundamente y al final acaba admitiendo que no la ha querido nunca. Y en la tercera parte podemos ver cómo Judith simplemente buscaba venganza y una clase social y en ningún momento llegó a querer a Peter.